Hola, buenas noches. Estamos acá reunidos con uno de los representantes de la empresa Pintamos Siempre S.A. del área administrativa. Buenas noches, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Tenías unas preguntas que hacernos sobre los elementos esenciales de un contrato. Así es, la primera pregunta es ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Bueno, para que tengamos en sí un contrato laboral necesitamos los principales elementos, los cuales son eh, que el empleado realice la actividad por sí mismo, eh, que haya una subordinación o una digamos que una imposición de reglamento por medio del jefe, del empleado. Y la última es que haya una remuneración salarial. Ok, correcto. Bueno, la segunda pregunta es ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Entre estas medidas, lo importante o lo ideal sería que las dos partes salieran beneficiadas, en donde cuando es por parte del empleador sería como de que le diera al empleado todo lo que es el sistema de seguridad, los parafiscales, eh, que le tenga pues el contrato laboral legalmente constituido, según el Código Sustantivo del Trabajo, que le especifique pues horario laboral, qué va a hacer dentro de la empresa, cuál va a ser su cargo laboral, durante dentro de este cargo cuáles van a ser sus funciones dentro del mismo. ¿Cuál sería la otra pregunta, Jonathan? Bueno, tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? ¿Modalidades de los contratos? Bueno, uno de los mecanismos primordiales que se vería, eh, donde se vería como un beneficio en pro a mejorar esta calidad en los contratos, sería de pronto no pasarlos por tercerización, sino que se contrataran directamente por medio de la empresa. Que el, que el, que el empleado tuviera claro que existe un periodo de prueba, pero que sin embargo durante ese periodo se le garanticen pues todo lo que viene parametrizado dentro de la ley, nuevamente lo que es la seguridad social, los parafiscales, su salario, ya sea por el tiempo o el tipo de cargo que se desempeñe. Adicional a esto, pues que se manejen ya contratos más duraderos, como a término fijo o a término indefinido, y que le genere las garantías al empleado de que va a estar con una estabilidad laboral más, pues como más continua. Dentro de esto también sería como incentivar al empleado con un plan carrera dentro de la misma. Adicional a eso también que se le asigne su periodo de vacaciones, eh, y como condiciones o bueno, mejoría para el empleado y eso, que el empleado tenga como un sentido de pertenencia hacia la empresa, y que cuando se necesite pues de temas ya de confidencialidad de información de la empresa, pues que el empleado cumpla con estos parámetros. eh, y ya esos serían como los mecanismos más puntuales. Ok, perfecto. Pues teniendo en cuenta las dos primeras preguntas, pues estamos bien como empresa. La última pregunta vamos a tener en cuenta muchas de las mejoras que nos comentaste para que los empleados tengan una mejor estabilidad laboral, que es la idea de tener bien las dos partes, no solo como empresa, sino como empleados. Y muchas gracias. A ti muchas gracias, Jonathan, por recibirnos. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, buenos días. El día de hoy nos encontramos con Miguel. Miguel actualmente tiene un contrato laboral. Miguel, ¿qué tipo de contrato usted tiene en su empresa? A término fijo. A término fijo. ¿Conoce las condiciones laborales en las cuales pues debe celebrarse un contrato a término fijo? La verdad no. Listo. Entonces vamos a explicarle a Miguel cuáles son esas condiciones que debe tener presente cuando desarrolle actividades
bajo este tipo de contrato. Tenemos aquí la relación del contrato a término fijo, que debe ser por escrito. Siempre el contrato debe estar firmado y pactado por el tiempo en el cual va a establecer o a desarrollar sus labores, ¿cierto? También debe tener presente que el contrato debe ser celebrado 3 veces, y a partir de esas 3 veces ya se debe pues pasar al contrato a término indefinido, ¿sí? Entonces, para que lo tenga presente, estas 3 veces no puede ser inferior al tiempo anteriormente pactado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el primer contrato fue a 6 meses, el siguiente debe ser igual o mayor a 6 meses. ¿Listo, Miguel? ¿Clara esa parte? Sí. Entonces, ¿usted conoce en qué momento se celebra un contrato laboral? ¿O cuáles son esas condiciones que hacen parte de un contrato laboral? No. No conoce las 3 condiciones. Entonces, voy a leerle las 3 condiciones que según están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Una de ellas es siempre existirá contrato laboral cuando exista una retribución salarial, o sea, un pago por el servicio que usted presta, ¿sí? La segunda es la actividad siempre debe desarrollar o debe ser desarrollada por la persona quien firma el tipo de contrato, ¿sí? En este caso, usted firmó el contrato, debe desarrollarse por usted. Y la tercera es la continuidad o la subordinación suya hacia el empleador. Quiere decir, siempre va a estar bajo órdenes, siempre y cuando, pues, garantizando eh, los derechos humanos de las personas, ¿cierto? Entonces usted va a estar subordinado durante la ejecución de todo su contrato laboral del empleador. El empleador puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. ¿Listo? Ok. ¿Claras esas partes? Sí, gracias. También adicional tenemos otro tipos de contratos que en dado. Buen día, en esta oportunidad nos encontramos con el joven Camilo, que actualmente fue contratado en una empresa. ¿Con qué tipo de contrato, joven Camilo? Con un contrato a término indefinido. ¿Usted tiene presente en qué consiste este tipo de contrato? No, la verdad no lo tengo presente. Entonces le indicaré de qué se trata. Si no se estipula el plazo, se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido. Cuando no se estipula la fecha de terminación, es decir, el contrato no define cuándo durará ni en cuánto tiempo terminará, por lo que la fecha de terminación no puede ser determinada. De acuerdo con el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, la duración de un contrato de trabajo se puede pactar por un tiempo determinado, por la duración de la obra o labor, por la realización de trabajo temporal u ocasional, o por el tiempo indefinido. La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en el contrato o se puede inferir si no es pacta ninguna duración. ¿Tiene alguna pregunta, joven Camilo? Sí. ¿En qué casos el contrato es a término indefinido? En este caso, el contrato de trabajo es por tiempo indefinido. Un contrato de trabajo es indefinido si está expresamente pactado en el contrato. Las formas orales de los contratos de trabajo también son indefinidas porque todo contrato a término fijo debe ser por escrito, por lo que cuando es oral se presume legalmente que es indefinido. Ahora le indicaré cuáles son las características de un contrato a término indefinido. La característica de un contrato indefinido es que brinda estabilidad al trabajador precisamente porque no tiene fecha de vencimiento. Esta estabilidad laboral se acentúa en promedio a lo largo del tiempo, ya que cuando más larga es la relación, mayor es la indemnización por despido imprecedente. Característica de los contratos indefinidos. Otra de las características del contrato de trabajo indefinido es que puede ser escrito o verbal y no requiere solemnidad alguna para su perfeccionamiento. ¿Le quedó claro, joven Camilo? Sí. Ahora le indicaré la terminación del contrato a término indefinido.
Al no existir una fecha concreta pactada para la extinción del contrato, este no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, sino por decisión voluntaria del trabajador.